¿Son de Dios los hablares en lenguas en las iglesias denominacionales? Escuchemos lo que el Espíritu de Dios está diciendo en este momento. En primer lugar, se anuncia toda acción de Dios que se va a manifestar en la tierra. El cumplimiento es la consecuencia de una promesa. Y esta promesa la hace Dios a través de sus profetas, según Amós 3, el verso 7. Veamos que fue Joel, el profeta mensajero de su tiempo, quien profetizó las manifestaciones del Espíritu Santo. En este caso, él habla en lenguas, según Joel 2, el verso 28. Profecía anunciada por un profeta de Dios, único en su tiempo. Esto se cumplió en Hechos 2, especialmente en el versículo 17. Es en el tiempo de los apóstoles y reportado por el apóstol Pablo, el primer mensajero para las naciones. ¿Cómo ocurrió realmente el hablar en lenguas bajo la unción de Dios? Fue en Pentecostés. Hubo un sonido en el cielo como una ráfaga violenta y apresurada y llenó toda la casa donde la gente estaba sentada. Ustedes notan que estas personas no pidieron tal manifestación como vemos en las iglesias denominacionales, que aprenden a hablar en lenguas y hacen ensayos. Obligan a Dios a hacerles hablar en lenguas. Esto es diabólico. En el aposento alto habían judíos y no judíos. Los judíos hablaban en las lenguas de otros pueblos y viceversa. Un griego, por ejemplo, habló en la lengua de los judíos de las maravillosas palabras de Dios, y los judíos se maravillaron. Un judío hablaba en la lengua de los chinos de las chispeantes palabras de Dios, y los chinos se asombraban al ver las maravillas de Dios. Se trataba en realidad de palabras comprensibles y audibles, pero pronunciadas en las lenguas existentes de otros pueblos sin haberlas aprendido. Era algo original y profético. En Hechos 2, el verso 8, está escrito: ¿y cómo lo seguimos? Cada uno en su propia lengua, la de la tierra en la que hemos nacido. ¿Lo ven? Estos hablares en lengua en el aposento alto se hicieron en orden. Pero ¿de qué somos testigos hoy en sus iglesias denominacionales? La gente aprende de memoria a decir palabras inaudibles y intraducibles en las escuelas pastorales y a sus fieles pensando que hablan en lenguas. Y durante el falso hablar en lenguas hay mucho grito y ruido. Las sillas se rompen, los niños lloran, a las mujeres se les cae el taparrabos y desgraciadamente son las mujeres las que son utilizadas por estos falsos pastores como objeto de entretenimiento. Es triste ver cómo se manipula a estas mujeres en el mundo. Así es como se habla en lenguas en estas iglesias pentecostales hoy en día. Shikoro boko karabara sharakara borogro shikara para para shoko borobro shika shiko borobro o shika bara bara bara. Ver ustedes pueden interpretarlo. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios? En 1 Corintios 14 se dice que hablar en lenguas solo edifica a la persona misma. Es diferente de las profecías que edifican la congregación. Para que el hablar en lenguas sea edificante para la congregación, debe ser interpretado. En otras palabras, quien habla en lenguas no puede ser intérprete en el mismo tiempo. ¿Es realmente así en sus iglesias? Esto está lejos de ser cierto. ¿De qué sirve hablar en lenguas si no se entiende lo que digo? Es el diablo quien puede hacerlo porque le gusta actuar en desorden. En 1 Corintios 14, el verso 9, está escrito así: así también vosotros con la lengua, si no habláis inteligentemente, ¿cómo se sabrá lo que se habla? Pues habláis en el aire. En 1 Corintios 14, el verso 13, por eso el que habla en una lengua ruega que la interprete. En los versículos 27 a 28, y si alguno habla en una lengua, que hablen dos o a lo sumo tres,
y que cada uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la congregación y que hable para sí mismo y para Dios. Después de todo eso, los hijos de Dios saldrán de estas iglesias satánicas que adoran al diablo en el nombre de Jesús, según Mateo 7, el verso 21. El que haya nacido para ser salvo, que sea salvo. Aplicación oficial del profeta Kaku Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Kaku Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Kaku Philip Oficial es para usted.